Paul, ¿tú sientes que hay disposición del gobierno de hacer cambios a la reforma que propone? No, pues mira, la verdad es que desafortunadamente siento que el esquema que está manejando estos debates ya vienen con respuestas prefabricadas. Entonces, parecerá que hay un trabajo de comunicación muy fuerte para decirles hacia dónde tienen que responder los funcionarios que están a favor. Y esa es la parte quizá difícil porque pues tienen que expresar una posición y a veces son técnicos que conocen y saben que es muy difícil que esto pase en sus términos. Del lado político parece ser que la postura dura del lado de la iniciativa del presidente, del lado del partido Morena y sus aliados, es que va a pasar y va a pasar como tenga que pasar. Y aquí hay que hacernos un planteamiento muy importante. Casi todas las críticas que se están haciendo tienen que ver con que los privados no pagan, con que los privados tienen autoabastos, porque los privados tienen contratos de producción. Bueno, para cambiar contratos, para cambiar algunos contratos, que es lo que ha dicho el director de CFE, que por eso están haciendo esto, se están reservando toda la venta de energía, están limitando la participación privada, están eliminando reguladores, eliminando al SENACE y dejando toda la transición energética en CFE. Para eliminar contratos no necesitas una reforma constitucional en esos términos. Para eliminar contratos, la verdad es que se requiere mucho trabajo, pero no necesitas hacer una reforma de este vuelo. Entonces pareciera que hay algo más en el fondo y ese algo más es simplemente controlar y tener, digamos, pues la totalidad de la energía eléctrica pues para que sirva como un instrumento de control político. ¿Hay en otro país del mundo eh, una disposición legal que favorezca a las generadoras de electricidad del Estado, digamos, equivalentes a nuestras paraestatales? ¿Se privilegia a un generador de energía eléctrica por ser del Estado o está en función de su competitividad y sus precios, como se hace la selección de la electricidad cuando se compra? Mira, Lalo, no todos los sectores eléctricos en el mundo están liberados. Es uno de los áreas donde normalmente se siguen, digamos, desarrollando o se sigue controlando de cierta manera. Sin embargo, en los países desarrollados y en algunos, incluso en vía de desarrollo importante, se ha estado abriendo por alguna razón. Por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando se implementó la reforma muy parecida a esta, se abrió y ha seguido funcionando hasta el momento. En otros lugares como Chile, Canadá, Estados Unidos, y de hecho Estados Unidos es muy interesante porque no existe un mercado nacional. Aquí tenemos a veces hasta ¿cómo llamarle? Una ambición de que todo tiene que ser federal y que la energía es federal y que tiene que ser el gobierno federal el que controle la energía. Pero acuérdate también que los estados son más cercanos a la gente y en Estados Unidos, por ejemplo, California tiene su propio mercado, Texas tiene su propio mercado, Nueva York tiene su propio mercado, son mercados más regionales, incluso en el Midwest se han juntado algunos estados para tener su propio mercado, que es el de Pensilvania, Nueva Jersey y Maryland, creo, que es PEM. Entonces, como nos podemos dar cuenta, hay muchas áreas donde se va desconcentrando, muchos países donde se está desconcentrando porque es la lógica. Ahora, se usa mucho el caso de Francia y es bien importante decir este punto. En Francia, es cierto que dicen que la energía eléctrica viene del 90 y tantos por ciento o el 80 y tantos por ciento del estado y de plantas nucleares. Sí, perfecto, pero solo nos hablan de la generación y el sector eléctrico es mucho más que la generación. El sector eléctrico tiene que ver con muchas otras áreas que a veces no se tocan. Tiene que ver con transmisión, distribución, comercialización y en esas áreas no hay control estatal. De hecho, en Francia tú tienes muchos proveedores, hay más de 20 proveedores de energía eléctrica y puedes cambiarte en el momento que quieras sin ningún trámite, así como te cambias de chip, digamos, del chip del celular. Sí. Entonces, hay una lógica y esa lógica es el monopolio como tal en los países desarrollados prácticamente se ha ido eliminando. Oye, perdóname mi profunda ignorancia, pero ¿cuántos proveedores de fluido eléctrico existen en México actualmente? Mira,
existen más o menos más de 30 proveedores, suministradores calificados se llaman, y ellos estos trabajan pues con clientes que consumen más de 1 megawatt. ¿Y qué es 1 megawatt? Pues imagínense tener estos focos de 100 watts que teníamos antes, Lalo. Sí, Imagínate tener prendidos 10,000 al mismo tiempo para que puedas consumir eso. Entonces son clientes que son grandes comercios o clientes industriales o incluso centros de logística que tienen helados, que tienen el aire acondicionado prendido, son estos clientes grandotes, son clientes que pueden comercializar. En suministro básico, que somos todos los hogares mexicanos, solo hay uno, se llama CFE, quizá lo conozcan. Este CFE, pero fíjate que, pero no es un monopolio, aunque así lo han querido vender, ¿eh? Es que el suministro básico es una actividad estratégica y no debe haber competencia. No es cierto. Hay 5 permisos de suministro básico, pero nunca la CRE ni el SENACE hicieron los procedimientos, y CENER, los procedimientos para llevar esta competencia. Y la verdad, pues con todos los cambios que han hecho, nadie se quiere arriesgar, pero no es un monopolio, no estamos obligados a comprarles a CFE ahorita porque no hay nadie más que lo pueda hacer y no van a poner las condiciones para que alguien más quiera hacerlo. Ya dijo ayer el director de CFE, es que nos han robado clientes en Monterrey. Es que, o sea, todo se trata de, me han quitado clientes y los voy a recuperar. Entonces, esta es una pelea que prácticamente ya a veces dudo que sea nada más una cuestión de participación privada, más bien pareciera que quieren recuperar solamente ingresos a costa de todos los mexicanos, a costa de la competitividad del país. Es, digamos, privilegiar artificialmente a la productora del gobierno, ¿no? Porque si tienes la obligación de comprarle primero a ella al precio que sea, pues entonces, pues es mantener sus números sanos a costa de que los consumidores paguemos caro la electricidad que tenemos que, o bien que el gobierno federal tenga que subsidiar con mayores cantidades de dinero el subsidio básico. ¿Es así? Así es, y lo han dicho claramente. A CFE no le alcanza. Bueno, pues es que primero entonces debemos hacer una radiografía interna de CFE y hay que resolver 5 puntos. A ver, ¿cómo está el pasivo laboral? ¿Cómo están los pasivos financieros? ¿Cómo están los gastos operativos y administrativos? ¿Cuánto personal tienes por central? ¿Cuánto personal tienes por línea de transmisión? Y en lugar de eso estamos al revés. Simplemente la renegociación del contrato colectivo que no era necesaria, ya había absorbido el costo político la administración anterior, simplemente el pasivo laboral se renegoció en 2020 y nos costó 120,000 millones de pesos. ¿No? 120,000. Ya se había negociado, ya se había ganado, ya habían accedido los trabajadores a ceder parte de sus derechos en esa renegociación y llega Bartlett y les restituye. Así es, Lalo, y eso es un paso atrás, y entonces eso no va en favor de los mexicanos, estás poniendo por encima los derechos laborales de 194,000 trabajadores, según el último dato que comentaron, sobre 50 millones de usuarios, perdón, pero 194,000. ¿Hay centrales eléctricas que tengan tanto personal en el mundo? Supongo que sí, pero siempre y cuando, fíjate que ahí hay una correlación ahí. Todas las empresas del Estado tienen exceso de personal. Todas. O sea, sí, contra las privadas tienen menos personal y mejor precio. Sí, Lalo, porque mira, hay una situación y es una lógica. Las empresas privadas tienen el objetivo de generar utilidades. Y entre más utilidades, mejor están los accionistas y por lo tanto se impulsa a disminuir costos, a ser eficientes y a bajarlos, ¿no? En México, pues como no hay que generar utilidades, como es un servicio público, pues entonces cárgale la mano y si no generas utilidades no pasa nada. Entonces en México se prefiere, en lugar de dejar un peso de utilidad a los bolsillos, a la tesorería nacional, se prefiere contratar un empleado más, asignar un contrato más, comprar algo más. Entonces, pues es el objetivo de tener una empresa estatal que no tenga una visión de negocio, lo único que hace es que en lugar de en lugar de dejar un peso, te lo gastas, ¿no? Es como esos viáticos que le otorgan luego a la gente que dice, sí, pues si no me lo gasto, se lo regreso a la empresa, mejor me lo gasto. Pues imagínate a CFE, si no me gasto el presupuesto, mis ingresos, me lo tengo que regresar, pues mejor contrato a alguien más. Por último, yo tengo entendido, o en algún momento leí, que la CFE debe funcionar como una empresa rentable.
La ley, la Constitución, cuando convierte a la CFE en una empresa productiva del Estado y su propia ley, señala que las empresas productivas del Estado tienen como misión, como objetivo fundamental, la generación de valor económico para el pueblo mexicano. Bueno, mira, no será la última vez que hablemos, Paul. Yo te felicito por la participación de ayer. Muy bien, ¿no? Qué bueno que fuiste a exponer. Ojalá sirva de algo, digo, y no habla mal de la participación de ustedes, sino después las personas dicen que ese parlamento abierto está, que las cartas ya están echadas y que no sirven para nada. Se han quejado otros participantes en otros parlamentos de que pues nada más fui a hacer el ridículo porque nada de lo que yo dije fue tomado en cuenta. Ojalá que este no sea el caso. Te agradezco, te felicito por haber estado allá ayer ahí, con mucha atención lo vimos, por eso lo reprodujimos hoy. Y bueno, estaremos en contacto contigo nuevamente. Muchas gracias, Lalo. Y si pudimos hacer que alguien, que al menos dejamos constancia de por qué es una mala idea.